es el lugar donde ahora llega la energía, pero también al mismo tiempo, la energía llega en el momento que estamos entrando en lo que se puede conocer como el día galáctico, la primavera galáctica, estamos entrando en la séptima vuelta, estamos entrando en un montón de condiciones que hacen de este momento un momento especial. Bienvenido al podcast de Conexión Pineal. Es tiempo de despertar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Acá estamos preparados para arrancar en este día. Ya estamos juntos, estamos separados, pero esta vez no estamos. Uno en Mendoza y otro en Salta. Estamos pegaditos, uno al lado del otro. Así es, pero bueno, así para que nos puedan ver mejor. Le damos la bienvenida a todas las personas que se van sumando, como siempre, en un nuevo programa de Conexión Pineal, aquí en Quinta Dimensión. Y hoy trayendo un tema, como siempre, especial para este lado del continente, ¿no? Para este lado del planeta, mejor dicho. Todo este continente, América, ¿no? Y entendiendo la importancia, y vamos a meternos en la responsabilidad de este juego. La importancia de la tarea y la responsabilidad que tenemos, no la importancia de los americanos. No terminamos siendo más importantes que ninguno nosotros. Cada uno tiene una tarea. Por algo hemos decidido dos procesos. O alguien ha decidido nacer en este lado, o alguien ha decidido venir a vivir a este lado. Y entonces vamos a recorrer un poco de información que quizá a alguno le empiece a entender. Quizás se ha quejado muchas veces y ha dicho, ¿por qué nací acá? ¿Por qué no nací en otro lado? En Europa, que es más lindo, que viven mejor. Imagínate en Australia, que aparte tienen olas, claro, y pasan. Y acá el estamos, desierto. Sí, y nosotros acá, que aparte, hasta decimos muchas veces, ¿no? A nosotros justamente vinieron los españoles, los portugueses, en vez de venir capaz otras culturas que dejaron acá nosotros siempre sufriendo, siempre estando ahí, pero vamos a comprender realmente el gran rol. Más allá, también, Juanpa, otro tema muy importante es todo lo que pasó aquí con la conquista, con lo que se generó, que hasta el día de hoy es un tema que está vigente y podemos decir hasta sanándose en ese proceso, ¿no? Sí, y la importancia de que en Sudamérica esta conquista, como decía Fede recién, haya sido por parte de España y por Portugal. Y claro, y muchas veces queda el tema de ¿por qué no vino el Mayflower con los protestantes ingleses y hoy seríamos un Estados Unidos? Y no es que Estados Unidos no sea importante, porque Estados Unidos es parte de América, de hecho es una parte muy importante de América, pero que esta cultura sudamericana, que vamos a ir recopilando un poquito lo que nos dé en este tiempo, estamos hablando de un programa cortito, vamos a estar apenas dando alguna pincelada con respecto a eso, entendiendo cómo no podía ni ser todo anglosajón, ni podía ser todo latino, donde tenía que darse esa mezcla perfecta que se dio y que la parte importante de América, que forma Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, está siendo llevada muy fuerte a la cultura latina y que eso es parte, claro, alguien dirá parte de un problema, parte de la inmigración, parte del problema de Latinoamérica, pero al punto también es parte del gran proceso que se está dando en toda la América. Totalmente, son grandes momentos y vamos a meternos en este tema. Nuevamente los invitamos a que compartan la información, que avisen a cualquier persona que sientan que le puede interesar, que son momentos para empezar a que esta información nos empiece a resonar cada vez más en nuestras memorias. Así que vamos a comenzar. Un pequeño chequeo técnico nada más. Estamos trabajando con un micrófono. Clau, conformarnos si se está escuchando bien a los dos y entonces ya estamos listos para empezar y gracias por estar ahí también. Siempre si se nos escucha bien, porque queríamos justamente que no se dupliquen, que no salga complicado, porque estamos aquí a 20 centímetros uno del otro. Si está saliendo todo perfecto, entonces, ¿qué dice Claudia ahí? Se escucha genial, perfecto. Genial. Bueno, bien, estamos. Estamos perfectos. Uno de los puntos para
para arrancar a hablar de este continente es cuando entra un poco al conocimiento. El conocimiento occidental y moderno, y esto lo podemos decir que esto, hoy ya hay mucho avance de las informaciones y hoy ya podemos, y ya la gran mayoría de las personas ya entienden que no fue Cristóbal Colón el primero que llegó y el descubridor para el mundo europeo, claro. el mundo conocido, el mundo, la corriente occidental, termina siendo el descubridor del nuevo continente. Hoy ya conocíamos que los templarios, siendo europeos, y hablando desde los europeos, los templarios ya estaban aquí desde el año 1000, teniendo bases y teniendo minas, principalmente de plata y oro. O sea que ya cuando llega Colón, los templarios hacía ya 500 años que conocían América y de hecho rutas templarias son las que aprovecha y conoce Colón, ¿no? Pero no solo eso, sino que hasta 14.000 años de antigüedad podemos ver que ya había de alguna manera una conexión entre el ADN que se encuentra en Oceanía con el ADN que se encuentra en América. Obviamente todo esto recién se pudo empezar a dilucidar a partir de los años 2000, o sea, de este nuevo siglo, cuando se empezó con toda esa investigación del ADN. Pero hoy vemos que hay ADN que es únicamente perteneciente a esos lugares, o sea que de alguna manera se conectaban esos continentes. Por lo tanto, como bien decías, ya había otros seres que habían viajado, y como vos decís, de la cultura europea, eurocentrista, capaz de decir, de esa cultura que obviamente cuando dicen Colón descubrió, dicen no descubrió nada porque ya existía acá, pero para que esa cultura se entere de realmente que había acá, ya lo sabían mucho tiempo antes y ya había habido viajes a través de ahí. Siempre queda esa pregunta de si realmente Colón se lanzó a buscar una nueva ruta hacia las Indias o él sabía perfectamente que había un continente y venía con algún propósito. El viaje ya fue especial, el viaje va hasta las Azores, gira, hace el camino de un experto y hay toda una historia con respecto a que cuando él vivía en Azores logra rescatar a una persona que le da el camino a América, pero más allá de esto, europeo también, porque todos o mucha gente tiene conocimiento de la Vinlandia vikinga, ¿no? Erik el Rojo, el descubridor de Islandia y de Groenlandia, y ese sí la descubrió porque no había nadie. No había nadie en Islandia y no había nadie en Groenlandia. Cuando las encuentra Erik el Rojo, ambas estaban vacías. Y él encuentra la tierra de los pinos, ¿no? Está la Vinlandia, que es el norte de Canadá. Pero uno que seguramente muchos conocen o han escuchado hablar, o los que les gusta la serie se han visto Vikingos y conocen a uno de los hijos de Ragnar, Björk. Björk, que hace una expedición vikinga por el Mediterráneo, logra llegar hasta Italia, logra llegar hasta Arabia. También llega al norte de Brasil, en las crónicas de los Ragnarsons, o sea, de los hijos de Ragnar. Ragnar es el primero que sale. Los vikingos, hasta Ragnar, el de la serie Vikingos, se manejaban en las costas y el primero que lanza al mar es Ragnar. Y las crónicas de Ragnar y los Ragnarsons, ¿no? Los hijos de Ragnar, Björk logra llegar a las tierras del norte de Brasil. Norte de Brasil. Ya había llegado, y estamos hablando del año antes del año 1000, estamos hablando del año 800. Donde ya en los mapas vikingos ya figuraba el norte de Brasil como tierra y como lugar que había visitado Björk. O sea que es mucho más antigua la historia de todo esto, más allá que la que podamos conocer a partir de Colón, ¿no? Pero exactamente, entonces, obviamente se tenía conocimiento de la existencia del continente de alguna manera, ¿no? Como esa información uno tendría que ver nada más cuánto se compartía, cuánto se sabía entre las conquistas y no conquistas, entre los idiomas que se habrán perdido ahí. Y esto nos lleva también a el origen realmente de la humanidad un poco, ¿no? Porque si estamos hablando de que hay una historia que recién se está dilucidando, que habla de que hay millones de años
de humanidad y civilizaciones que fueron de alguna manera terminadas y vueltas a comenzar, ¿no? Si hablamos del continente Mu, de Hiperbórea, de la Atlántida, todo esto diría, o sea, esta información, ¿cómo entra dentro de esto? O si tomamos y decimos, no, mira, hace 14.000 años empezaron recién 12.000 años después de la última glaciación, empezaron recién las civilizaciones y ahí es donde empezamos a conectarnos de alguna manera, ¿no? Todo esto con una visión y una forma de ver el mundo muy eurocentrista, ¿no? Porque mismo América se descubre en 1492, y bueno, no se descubre en 1492 porque otros europeos ya habían llegado en el año 1000, como los templarios, otros europeos ya habían llegado en el año 800, como los vikingos, y esto es una visión eurocentrista solamente del proceso, dado que en Oriente los chinos conocían, obviamente, todo el Pacífico. En la época los chinos eran navegantes. Después hubo un tiempo en la Edad Media donde los chinos dejaron de ser navegantes. Los chinos llegaron a tener colonias con virreyes y con procesos asentados en Ecuador, en Perú y en el norte de Chile. Pero en el Ramayana ya hablan de los que acá conoceríamos como los mayas antiguos, que son los llevadores del yoga. O sea, América era desconocida para la gran masa europea y con una visión eurocentrista. Pero para el Oriente, para las civilizaciones de la India y las civilizaciones chinas, no era un proceso desconocido a América. Ya lo conocían esto, pero más allá de eso, si vamos a lugares como Tiahuanaco, por ejemplo, en el patio del monolito Pachamama, donde hemos visitado ahí, y se ven todas las caras de los visitantes de Tiahuanaco. Ellos recuerdan, y a diferencia de esta visión eurocentrista, los pueblos de América conocían la existencia de los pueblos al otro lado del planeta, al otro lado de ambos océanos, ¿no? Ellos ubicaban perfectamente los dos océanos, los que hoy podemos reconocer, y conocían la existencia de estos pueblos del otro lado de los océanos, y hasta los llamaban de colores, ¿no? Los blancos, los amarillos y los negros. Los conocían, siendo ellos, los americanos, los rojos. Sin meternos en los azules, que ya pues serían cosas más que hasta ahora podrían pasar dentro del proceso de los mitos, pero bueno, también conocían a otro tipo de razas. Pero todos estos conocían, todos estos sabían de la importancia de esto. En Oriente se conocía, en Egipto se conocía. De hecho, en Egipto, cuando en 1900, principios del siglo pasado, descubren la famosa tumba de Tutankamón, entre las cosas guardadas en la tumba de Tutankamón había maíz y tabaco. Increíble. Obviamente que las conexiones y la información recién se está descubriendo en todo eso, ¿no? Y eso también nos hace revalorar mucho las culturas ancestrales en América, ¿no? Porque estamos hablando de grandes navegantes, y decíamos en Tiahuanaco, cómo se conectaban con todas esas culturas, con todas esas, hasta podríamos llamarlo, dimensiones, quizás, ¿no? O sea, había gente que hasta... Puertas estelares. Exactamente. Podríamos decir, bueno, estamos hablando de eso. Otro dato interesante que se ha descubierto también hasta hace muy poco es que el Amazonas, el gran pulmón del mundo, la gran parte del Amazonas no es algo que ha sido naturalmente nacido. Toda esa vegetación, más del 80%, ya está más que comprobado por todos los estudios, que fue plantado por civilizaciones. O sea, hubo hombres humanos que plantaron gran parte de eso. Y crónicas de los conquistadores, que fueron los que se adentraron en el Amazonas en el primer viaje, por 1500 más o menos, donde hablaban de grandes ciudades y grandes civilizaciones que había en el Amazonas, que dice que después, cuando fueron, los otros ya estaban desaparecidos o con muy pocos habitantes porque trajeron lo que vendría a ser ciertas enfermedades, ciertos virus que fue matando esas civilizaciones, o lo que sea, pero... Y lo bueno es que ahora se están empezando a descubrir, primero por satélite, por la diferencia de poder llegar ahí, como se están descubriendo no solo en el Amazonas, sino también en Guatemala,
en El Salvador, donde están descubriendo en el medio de la selva, tapados hoy selva, y están descubriendo ciudades mayas o premayas, también se están descubriendo estas ciudades en el Amazonas, diciendo, pues había gente ahí, había gente viviendo algo. Lo primero que nos puede llegar, y la primera conclusión simplemente corta que podemos llegar, y para empezar a cerrar un poco el tema de la antigüedad del continente, es que lo más probable es que no sea el continente nuevo, como se gusta creer, y sobre todo con esta visión muy eurocentrista de la historia de la humanidad, sino probablemente sea el continente viejo, sin entrar en las teorías de Florentino Meguino, del Homo Pampeanus, diciendo que en esta parte de Sudamérica, que era un vergel, que no era el semidesierto que hoy termina siendo la Patagonia, sino que principalmente era un vergel donde Florentino Meguino, apoyado por muchos científicos de la época y después denostado y contestado por otros que no les interesaba ese proceso, hablaba del Homo Pampeanus como que esta famosa Lucy ni siquiera estuviera en África, sino que estuviera en la Pampa, en Sudamérica. Pero bueno, siempre se ha dicho África primero, ¿no? Que la vida realmente comenzó en África, pero justamente todos los avances en la investigación del ADN ha permitido que eso tiene, desde que se pudo decodificar el ADN, por lo menos a nivel general, ¿no? Que, o sea, alguien puede decir, esta información capaz la tenían hace mucho tiempo atrás, pero desde que la ciencia masiva lo empezó a codificar, se empezaron a hacer muchos estudios y se empezaron a dar cuenta que realmente, como bien decís, probablemente no sea América primero, no sea África primero, sino que haya comenzado en América. De por sí, para tener una idea, hasta el año 40, hasta los años 40, todavía se enseñaba y se creía en todos los niveles que la vida en América había empezado hace 4.000 años. Imagínense. Después se pasó a los 14.000 años de la glaciación. De la glaciación, del estrecho de Bering, que por ahí pasaron. Y después empezaron a salir tanta información que en Sudamérica había rastros de hace 19.000 años que eran irrefutables, que ahora la ciencia como que lo está aceptando un poquitito más. Pero como bien dice Juanpa, ya ha salido hasta estudios como era Ameguino acá en Argentina, como ha sido mucha gente también en Brasil y en Estados Unidos, donde las pruebas muestran cada vez más que la historia de América hasta puede haber sido un continente inicial, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de muchas corrientes, podríamos llamarles espirituales, hablan hasta pueden hablar directamente de un lugar y de una zona, en este caso es de Norteamérica, donde hubiera sido el primera vida, el primer proceso de la humanidad. Pero más allá de todo eso, da igual al final si América fue el primero o no fue el primero, pero sí lo que está claro y lo que ya podríamos empezar a entender es que claramente no es la nueva. No, y sí da igual y no da igual hasta cierto punto, porque sí crea de alguna manera una forma de pensamiento. Una forma de pensamiento donde nos sentimos, uy, no, los otros, claro, ¿qué querés? Si los europeos son así, si tienen miles y miles de años de... Porque nosotros generamos un proceso acá de tener una visión eurocentrista. Entonces, claro, eso sí nos cambió un poco la manera de crear nuestro día a día, ¿no? Y no solo eso, sino la forma en la que habitualmente vemos el mapa. Claro, también, totalmente. Con el norte arriba, el sur abajo, y por esa fórmula, el escala Mercator, nos hace ver como que Europa fuera tan grande como Sudamérica, y la verdad es que... O más grande que, o Estados Unidos más grande que África. Por ejemplo. Y claramente no es así. Claramente las dimensiones de Europa entran en toda la República Argentina, simplemente sin entrar a hablar de Brasil, que probablemente ya sobraría, ¿no? Y por otro lado, que siempre se ha visto, ¿no? El norte arriba y el sur abajo. Sí, como si hubiera un arriba y abajo en el espacio. Claro, y decís, ¿y por qué? Y de por sí pueblos originarios siempre tienen constantemente la visión al revés. Sí. Justamente Sudamérica es como lo que va comandando en este movimiento del planeta a través del espacio, ¿no? Sí, pero los pueblos han encontrado, y en América, en
en África, en Europa, por supuesto, también. Cuando hablamos de los pueblos ancestrales de Europa, nos tenemos que remontar a los celtas, a los a todos esos pueblos que existían, llamados hoy por la historia bárbaros, que son los pueblos pre-Imperio Romano, ¿no? Los que la civilita romana empieza a llevar la Pax Romana a los pueblos de los bárbaros. Y los pueblos de los bárbaros son todos los del norte de Europa, son todos los del oeste de Europa, llevaban la Pax Romana, ¿no? Pero estos pueblos anteriores a esta creación de esta cultura, que se crea que es una cultura más bien mediterránea, obviamente hablamos de Grecia, hablamos de Egipto, hablamos de lo que expande el Imperio Romano en este proceso, se tapa un poco las culturas anteriores que también conocían este proceso. Y lo que todos estos pueblos conocían y lo que todos estos pueblos entendían, porque esto es importante entender para lo que vamos a ir avanzando y que no hace que el lugar sea más importante que otro, sino que ellos entendían claramente que primero conocían cosas que podemos comprobar hace poco, ¿no? La precisión de los equinoccios, el giro del Sol a través de Alcione, y un montón de cosas que los pueblos antiguos conocían y leían perfectamente, el ciclo de los 25.625 años, la precisión de los equinoccios, el fondo de estrellas, cómo iba cambiando. Bueno, todo esto lo conocían perfectamente, que claramente eran observadores, pero para poder observar eso se necesitan 3.600 años de observación y que alguien vaya registrando la observación. Ellos conocían que la energía, que la Tierra tenía una energía la cual podían sentir, conocer o simplemente estar en resonancia con la Tierra. Y que esta energía de la Tierra vibraba entre dos puntos muy claros, que todos conocían, que no era una novedad y que no conocieron en 1492 o en el 1500. Que esta energía pasaba de los Himalayas a los Andes. Y es en el momento del giro donde está la energía lo que confiere una responsabilidad mayor a un lugar. No es el lugar, no es la ubicación geográfica, no es la latitud, no es la longitud, no es la antigüedad. Es simplemente que en un proceso normal y natural, en una vibración natural, la Tierra vibra como todo y esta energía, que tiene muchos nombres, ¿no? Tiene muchos nombres, exactamente, se entiende como la Kundalini de la Tierra, la serpiente de luz, la serpiente blanca. Y lo que tenemos que entender es que donde se asienta esta energía, eleva la frecuencia de toda esa zona y de los seres que están en esa zona. Y eso es lo que nos da las grandes respuestas también de cómo se fueron manejando y cómo se vienen manejando las cosas a nivel energía, ¿no? Primero, romper el gran paradigma, que creo que acá en el canal y los que nos están escuchando, están viendo, también hablar de energía no es algo complicado y que alguien le pueda decir, pero ¿de qué estás hablando? Por eso no vamos a entrar en ese tema. Pero esta corriente, que se llama por la ciencia electrochorro, que se mide contra la ionósfera, se asienta en las grandes cadenas montañosas. Y estuvo asentado los últimos miles de años en la cadena montañosa más antigua del planeta y la más grande, que es los Himalayas. Los Andes son más nuevos. Los Andes son más nuevos, es la más larga los Andes, pero es mucho más nuevo. Los Andes son más jóvenes y hay una diferencia que muchas veces, claro, estas escalas de joven y viejo, estamos hablando de montañas de millones de años, pero aunque nos cueste entender, los Himalayas son más viejos y se están erosionando. Los Andes son más nuevos y todavía están en formación. ¿Qué significa esto? Y que en los próximos años, esto pueden ser cientos de años, porque es muy poquito centímetros por año, la Aconcagua va a pasar los 7.000 metros, por ejemplo, porque está en formación, cuando Everest está en erosión. Pero donde se asienta esta energía, eleva la frecuencia de la zona. Por eso toda la sabiduría y el despertar, de alguna manera, toda la información en lo que es ir hacia el ser, todas esas técnicas tan milenarias, siempre sentimos que las recibimos de la India, de China, del Tíbet. Decíamos, ¿por qué los indios, por qué
los tibetanos, por qué los chinos tenían toda esa sabiduría de la medicina china, trabaja tanto con la energía, por qué se habla tanto de un despertar de conciencia en esos lugares y siempre de hace cientos y miles de años, ¿no? Y uno dice, claro, porque toda esa energía estaba sentada ahí y era lo que elevaba la frecuencia de esto. La pregunta es, esa energía se mueve cada 13.000 años, o sea, ¿por cuántos lugares del planeta habrá pasado? Como si nos vamos a la ciencia, estamos mirando al revés en la pantalla, ¿no? Cuando yo lo miro a Juan Pablo pienso que no estoy mirando nada, tendría que mirar ahí para decir que estoy mirando a Juan Pablo, ¿no? Pero bueno, diríamos, bueno, claro, entonces se movió nada más que una vez, porque la vida realmente, las civilizaciones, no la vida, pero las civilizaciones empezaron hace menos de 14.000 años, ¿no? 10.000. Claro, pero decís, no, pará, esto tuvo muchísimo más. Hay culturas e información que habla de millones de antigüedad, culturas espirituales e información que viene desde otras culturas transmitida de boca a oído, donde hablan de millones de años y de que esto se estuvo moviendo por todos lados, como se movió desde mitad del siglo pasado, ¿no? Exacto. A mitad del siglo pasado, esta corriente asentada en Tíbet empieza su peregrinaje normal, cíclico y parte de un proceso. Los grandes maestros del Oriente, vivos en ese momento, como la corriente andina atraviesa casi todos los países de América, de hecho todos los países de América, excepto los únicos países de América que no toca la corriente andina, son solamente parte de Venezuela, que en realidad es parte de eso, y los de Surinam y todos los que están ahí. Los demás, todos los países son andinos, en alguna parte de su territorio, por lo menos. En la corriente himaláyica, solamente el cordón himaláyico generaba, porque a veces Tíbet, y entonces uno piensa en el Dalai Lama y en Tíbet. Lo importante es que es parte de China y es parte de la India. Entonces era donde se producía el gran foco de encendido planetario durante ese tiempo. Los chinos tuvieron guerra, sí. Los indios tuvieron guerra, sí. Los chinos y los indios y los tibetanos formaron parte de los mismos procesos o parecidos a los procesos que vivieron los pueblos en Europa y en otros lugares, sí. Pero también tuvieron cierto encendido, no hay casi nada que no hayan inventado primero los chinos o los indios. En lo que llevamos en el tiempo, en la cultura registrada, y estamos hablando de los últimos 10.000 años. Cuando nos hablamos de la escritura, a los chinos, nos hablamos de la pólvora, a los chinos, hablamos de la rueda, a los chinos o los indios. Y era por el encendido que se daba en ese lugar. Esa corriente, a mediados del siglo pasado, empieza su proceso natural que era esperado, tanto en el Oriente como en América. Sabían que eran los tiempos. En las tradiciones hay estas luchas entre dos serpientes. Quizá algunos lo han escuchado, quizá algunos lo conocen. La serpiente de fuego y la serpiente de luz. La serpiente de fuego es el que hoy conocemos como el cinturón de fuego del Pacífico. La serpiente de luz es esta corriente y esta energía que se corría. Era como esta lucha entre las dos serpientes. Está el cinturón de fuego, el que corre todo el Pacífico, la placa del Pacífico, los terremotos, seguramente todos lo conocen o lo han visto, y la serpiente de luz, que era esta energía que equilibraba la serpiente de fuego. Bueno, toda una historia que alguien puede decir, bueno, parte de mitologías, pero que tiene mucha relación. Esta corriente, esta serpiente de luz, como la llamaban acá, Kundalini, como le llaman allá, era el tiempo donde iba a cambiar de posición. Lo sabían en el Oriente, lo sabían en América. Lo esperaban en el Oriente, lo esperaban en América. A partir de la mitad del siglo pasado, empieza este peregrinaje de esta corriente cambiando. La ciencia al principio no lo entiende, la ciencia cree que tiene que ver con las pruebas atómicas, estamos hablando justo en el momento que la humanidad llega a su etapa atómica, y entonces en ese momento lo más simple era pensar que este cambio de la energía que se empezaba a poder medir por la ciencia se debía a esto, hasta que los pueblos muy antiguos de ambos lugares del planeta, de hecho de todo el planeta, sabían perfectamente este cambio y sabían que toda esa corriente se venía aquí. Por eso, no es que el lugar sea importante, no es que el lugar sea sagrado,
no es que el lugar sea más importante que cualquier otro rato o cualquier otro lugar del planeta. Es el lugar donde ahora llega la energía, pero también al mismo tiempo la energía llega en el momento que estamos entrando en lo que se puede conocer como el día galáctico, la primavera galáctica, estamos entrando en la séptima vuelta, estamos entrando en un montón de condiciones que hacen de este momento un momento especial. Y en el momento especial que las corrientes o los pueblos de Oceanía esperan hace casi 13.000 años, cuando eso sucediera, la corriente del planeta iba a estar en Sudamérica. Es entonces eso lo que hace importante al momento. No el lugar, no que sea una tierra más antigua que la otra o más sagrada que la otra. No, y de por sí ese momento que estamos hablando no es como a veces pensamos una fecha exacta. Un momentum, claro. No, pues sí, sí, eso fue el 21 de diciembre del 2012, un día que pensamos, o el equinoccio que viene ahora, o entramos a la hora de Acuario el próximo mes, o entramos hace 3 meses. Esos son procesos que duran muchos años. De cientos a miles. Exactamente. Imagínense que una era son 2.000 años, 2.000 y pico de años, ¿no? Las 6 eras son los 12.300 años, ¿no? Que gira todo el eje de la Tierra. Realmente estamos hablando de tiempos que son muy largos, pero sí esa energía se empieza a llegar, empieza a sentirse. Y América es donde empieza este proceso que empieza a llegar una energía más potente al planeta, ¿no? Lo que se entiende como, podemos decir así abiertamente, sí, la era de Acuario, donde viene el despertar, claro, pero ¿por qué es? Porque justamente es donde empezamos a salir de esos 12.000, 13.000 años de oscuridad, donde estamos más alejados del centro de la galaxia, donde llega menos energía hacia el planeta, nos acercamos a lugares donde llega más frecuencia, más energía. Por lo tanto, empiezan a pasar procesos de despertar mucho más fuerte. Pero estamos en momentos donde también, como llega toda esa energía en un campo de polaridades, empiezan a suceder, como hay muchísima luz, y empieza a salir, también empieza a salir muchísima sombra. Y muchísima sombra. Afuera y adentro. Como es adentro, es afuera. Exacto. Cuando hablamos de las eras a través del fondo de estrellas. Las eras que hablaban los griegos, por ejemplo, tenían que ver con 5.000 y ahí estamos llegando a entrar a la nueva era de oro. Pero cuando estamos dándose como varias condiciones juntas. Una, estamos volviendo a terminarse el ciclo en la edad de oro, como llamaban, volviendo a la era de oro, como llamaban los griegos, los antiguos griegos. Estamos terminando el ciclo de los 26.000 años, donde estamos volviendo a entrar en un nuevo giro. Estamos terminando los ciclos de los 13.000, saliendo de toda la oscuridad, entrando a la luz. Estamos cumpliéndose el Mistay, estamos cumpliendo un montón de procesos. En esos momentos maravillosos, además de todos los giros del planeta, la frecuencia pasando y acercándose a la frecuencia 14 Hz, este número tan clave que tiene que ver con este 12 más 1, o alguien dirá 13, claro, es el proceso anterior, esto como Jacob y las 12 tribus de Israel, como Zeus y los 12 olímpicos, Anu y los Anunnakis, Jesús y los apóstoles. Hablando de un momento vibratorio que va a pasar a ser el gran momento. Bueno, todos estos pueblos sabían que cuando fuera ese instante, el gran momento, toda la corriente de impulso de la Tierra iba a estar en los Andes. Eso convierte a algo que seguramente han escuchado alguna vez, los Andes, el nuevo Tíbet. Exacto. Exacto. Y eso, la transferencia energética de Oriente a Occidente, que seguramente también lo habrán escuchado, que se viene hablando hace muchos años en ciertas corrientes espirituales. Obviamente, no sale en las noticias necesariamente. No nos enseñan en el colegio tampoco. Pero donde cada vez más lo vemos como hacia los Andes se vienen acercando diferentes seres, personas, de diferentes culturas y diferentes lugares. Desde Europa, desde Asia, que se vienen acercando porque saben que la energía se mueve hacia ahí. Y esto, Juanpa, lo ha dicho el Dalai Lama en los 90, sí, en México,
donde ha dicho, ahora son los tiempos de América, ¿no? Lo ha dicho abiertamente. Y más allá de que él está en esa lucha por recuperar el Tíbet, sabe perfectamente que los tiempos de la energía en el Tíbet se cerraron, ¿no? Pero lo dicen abiertamente. Y lo dicen abiertamente muchas otras personalidades, ¿no? Y personajes, siempre en el ámbito espiritual, nuevamente, nunca en un ámbito científico ni académico, ¿no? La ciencia lo único que reconoce es que la corriente electrochorro cambió de un lugar al otro, pero que eso no influye en nada porque como estaba antes allá, ahora está acá. Y eso no genera ningún proceso. Claro que cuando se ven mapas, nosotros muchas veces lo contamos y lo mostramos en los seminarios de activación, cuando se ven mapas de lo que influye esta corriente, claramente la elevación de frecuencia se ve donde se tiene que ver, ¿no? Pero bueno, es parte del juego. ¿Qué es lo que está pasando y por qué toda esa mirada empieza a entrar hacia América? ¿Por qué toda esa mirada empieza a venir hacia aquí? Porque estamos entrando a la nueva era de luz. Y aquí, pues, tendríamos programas enteros y qué mejor que Claudito para hablar de las eras griegas, podríamos hablar de los procesos que se están dando en los pueblos del Tihuantinsuyo cuando ya están pasados los 7 años que tenían que ver con 3 años y 3 años y medio, llegando al Mistay el verano pasado, entrando en el proceso del sexto sol para los mayas. Podríamos hablar desde todas las culturas entendiendo que este era un gran momento. Desde la ciencia solamente entendemos que el sol hace apenas algo así como 15 años ha entrado en la campana térmica de la galaxia donde empieza a sentirse la verdadera influencia. Estamos empezando a volver a caminar el paso hacia la nueva edad de oro. En esa edad de oro necesitamos a la humanidad que se reencienda. En la movida de los griegos, esto podríamos llamarle ¿cuándo era el tiempo? Cuando vamos haciendo los cálculos de los 5 para atrás, nos llega la era de los héroes. Venimos de la era de hierro, pasamos por la era de bronce, y después de ahí llegamos a la era de los héroes. ¿Quién era la era de los héroes? Ulises. Eran esos héroes que hacían cosas y que decían cosas y que parecían cosas, para nosotros nos podrían parecer mágicas. Alguien puede decir, sí, Ulises, pero también era Merlín. Eran las héroes, donde los hombres tenían capacidades que hoy llamaríamos mágicas, que hoy llamaríamos increíbles, y nos empezamos a encontrar en el camino de recuperación de esos dones y de ese proceso. Cíclico, natural, esto no tiene que ver con procesos esotéricos, raros. Todos los pueblos antiguos entienden que en algún momento lo tuvimos, en algún momento lo perdimos y que iba a llegar el momento de recuperarlo. Pero todos coinciden que si bien lo recuperamos y lo perdimos muchas veces, en esta séptima vuelta, que no importa desde cuándo la cuentan, no viene el caso ahora, estarían hablando de la edad de oro y definitiva. Pero requiere, obviamente, una responsabilidad desde nuestro lado, desde los seres. O sea, y esto lo hemos hablado también muchas veces, es decir, no hay que esperar el rayo iluminador, no hay que esperar el portal mágico, no hay que esperar la luz del cielo que ya nos convierta en eso, sino que justamente tiene que ser un proceso de encendido, de reconexión de cada ser, donde es voluntario y donde cada uno lo tiene que hacer. Y donde empieza justamente en América, que es donde toda esta energía empieza como a encenderse, empiezan a encenderse todos los circuitos para que después vaya sucediendo esto en las demás partes del planeta. Esto es una responsabilidad de cada uno que eligió, más allá de lo que piense intelectualmente, o encajó por frecuencia en este continente en estos tiempos. Y tiene que decir, bueno, sí, claro, quiero recuperar ese potencial, quiero recuperar esa reconexión, quiero reconocerme realmente esa divinidad en mí, que no lo reconocemos, a veces únicamente lo tenemos a nivel intelectual y decimos, sí, claro, sí, todos tenemos el Dios que vive en mí, pero nos seguimos comportando y nos seguimos moviendo de la manera egoísta, encabronándonos y moviéndonos como siempre. Es momento y la responsabilidad de empezar a decir, bueno,
tengo que recuperar ese potencial. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que encender? ¿Y qué tengo que reconectar? Nosotros, quien ha estado en seminarios con nosotros, quien ha participado de actividades con nosotros, saben que siempre hacemos, pero no una diferencia por bueno o malo porque uno es mejor que el otro, sino simplemente para reconocer y saber de dónde arrancamos para saber a dónde vamos a llegar. Y hablamos de la cultura occidental. La cultura occidental, esta cultura que nace en el Mediterráneo y se extiende hoy a todo el planeta, y que todo el planeta tiene cultura occidental, no importa dónde viva, o la gran mayoría de los habitantes del planeta tiene esta cultura, no importa dónde vivan, es una cultura muy desapegada de los ciclos naturales. Entonces, tiende mucho al pensamiento mágico. Y entonces le encantan los portales, las fechas, los momentos, los lugares, y peregrina para acá, para allá, buscando ese momento mágico, ese instante mágico. Y alguien dice, pero si hablan del sexto sol, y si hablan de este proceso, si hablan de que el cambio de la serpiente Kundalini, entonces la mente educada en la cultura occidental es muy afecta al instante mágico, al proceso mágico, a la maravilla mágica del momento, de la fecha, del lugar. Claro, pero si los mayas buscaban fechas, sí, pero ellos no buscaban el momento mágico. Si en el Tihuantinsuyo hablan del Mistay, sí, pero ellos saben, claro, que lo que nos toca ahora es la responsabilidad de reamigarnos con la tierra, los que se pelearon con la tierra, reamigarnos con la tierra, recuperarse, sanar con la tierra para poder llevar este encendido al resto del planeta. Las culturas en el Oriente lo entienden también. De hecho, durante años han viajado a Oriente a buscar la iluminación y cuando llegaban le decían, no está acá, está en vos. Y tú decías, no, o sea, pero ¿cómo? Si yo me vine hasta acá, hasta la Arran para encontrar la iluminación, porque la cultura y la mente educada occidental es muy mágica y le encantan estos temas. Entender que está todo dado no implica que está todo hecho. Está todo por hacerse. Y la gran responsabilidad es recuperar el encendido y de recordar los seres creadores que somos para que a partir de eso empecemos a crear el paraíso que venimos buscando, que recordamos, nadie busca lo que no conoce, recordamos porque lo conocemos, está en nuestras células, está guardada nuestra información y esta parte del continente, del planeta, guardó las claves, pero guardó las claves porque sabía que cuando fueran los tiempos y las frecuencias donde todo estuviera disponible para volver a recuperarse, el lugar donde ibas a tener la mayor elevación de frecuencia para permitir eso iba a ser este. No porque eran especiales, no porque eran mejores, no porque eran más antiguos, sabios o lindos. Era simplemente porque era el lugar donde había que ir a buscar. Y aquí muchas veces empieza a volver a entender la mente occidental que hay que ir, subirse arriba de una montaña, estar parado arriba de una montaña para que te llegue la iluminación de las estrellas y te encienda el ADN. No te va a encender nada, salvo que eso se produzca desde adentro de uno. A veces buscamos los lugares especiales y le damos mucha importancia a los lugares. Y claro, sí hay lugares que tienen ciertos puntos energéticos muy importantes, los pueblos antiguos también lo sabían, ¿no? Desde hoy en día podemos hablar de líneas ley, de ciertos vórtices y todo, pero eso no va a generar el proceso si yo no me pongo a generar en ese proceso. Vamos rápidamente con unos comentarios acá. María dice, si miramos hacia atrás nos daremos cuenta de cómo hemos evolucionado como sociedad. Hasta las revueltas sociales creo que contribuyen a la evolución. Siempre. Yo estoy feliz. Siempre. ¿Por qué? Porque a veces son esos escenarios que no nos quedan otra que transformarnos. Que no es que únicamente, y acá hay un tema muy delicado, ¿no? Que nosotros siempre, también lo hemos tocado en otros programas, es no hay sentimiento de injusticia de alta frecuencia, no hay sentimiento de revolución de alta frecuencia, ¿no? De revolución viéndola como una revolución violenta. La revolución es volver a evolucionar. Volver a evolucionar, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, pero no hay un resentimiento ni un sentimiento de injusticia que sea alta frecuencia. Pero sí, esos escenarios son los que a veces nos permiten, hasta que llegue un momento donde no necesitemos esas edades de oro para evolucionar o para revolucionar, pasar por momentos críticos o conflictivos, ¿no? Y Valeria dice, gracias por ser tan claro, chicos, para que llegue el mensaje, conectarse es la clave. Conectarse es la clave, totalmente. Y la responsabilidad. ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es la responsabilidad de los americanos? Volver a restablecer la línea rota. Volver a recuperar el cable cortado. ¿Pero para qué?
para ser los dominantes del mundo, para ser los que lleven al mundo, no, para que este encendido empiece a... Simplemente viven en el lugar donde hoy, que si este proceso cósmico, y nada es casual, y ya entiendo eso, y obviamente no fue una casualidad que estuviera todo acá y que no estuviera en el Tíbet, pero eso no importa. Pero que si hubiera tocado la vuelta de la Tierra, estando con la corriente en Tíbet, o con la corriente viajando, quizá encontrándonos en los Urales, eso hubiera sido en otro lado. Pero nada es casual, por supuesto, y que si está acá en el momento que tiene que estar, este es un plan que se viene tejiendo hace millones de años y que muchos seres a lo largo de la historia han sido claves y fundamentales para reordenar el plan y por qué los españoles y por qué en América, después de un tiempo en que los españoles infunden y difunden la cultura, el conocimiento, sí, eso fue una gran, sí, no importa eso, difunden sobre todo su ADN y mezclan los ADN, porque la conquista terrible, con todo lo terrible, española, fue distinta a la conquista inglesa, sobre todo en el trato de los pueblos. Sí, fue terrible el trato de los pueblos. Sí, bueno, ok, ambos fueron y ambos hicieron conquistas. Unas de una forma en las matanzas, otros cambiando, haciendo los esclavos y llevándolos de un lugar a otro y cambiando a los pueblos de un lugar a otro y sacando a las mujeres sobre todo, parte de la evangelización, y eso tenía que ver con el cambio y la mezcla de ADNs. Eso y la aparición de seres importantísimos en América. George Washington, José de San Martín, José Miranda y otros más seres que fueron especiales y en un momento justo donde tenían que terminar un proceso y generarlo hacia el otro lado y armar un proceso. Y aquí, bueno, obviamente, como todo, y Washington era esclavista y San Martín era español. Y estaba casado con una chica, con su prima, o sea, que era menor de edad, etc. Fuera de todas esas, cada uno, Colón era esto y Colón hacía lo otro. Cada uno de estos fue formando parte de un plan que se iba tejiendo, pedazo, parte a parte, donde quizá algunos conocieran parte de lo que tejían y otros eran simplemente eslabones que iban tejiendo ese lugar, para que en este momento y llegar a este momento en un lugar con una condición genética especial, en un momento especial que nos permite reencendernos, reconectarnos. Y la responsabilidad americana es llevar esto hacia todo el planeta. Encenderse, conectarse, recuperar ese vínculo perdido. Esa es la gran clave, que tiene que viene a hacer realmente a darme cuenta quién soy, que soy mucho más que este cuerpo físico, ¿no? Y hay un dato en cuanto, antes de seguir un poquito con el tema, ya nos quedan 10 minutitos nada más, pero 2 datos sobre el nombre de América, ¿no? que son importantes. Uno, realmente de dónde viene, ¿no? Y otro que tiene que ver con como que si fuera un anagrama, eso. Pero vamos primero con de dónde viene. Claro, lo que todos conocemos. Rápidamente, ¿no? Porque lo que todos conocemos es Américo Vespucio. Sí, la verdad es que también cuando Colón en la bitácora del primer viaje, sobre todo, de hecho lo relata en sus bitácoras del primer viaje, estas que firmaba con Christos Ferenc, el portador del Cristo, no escribía Cristóbal Colón. Él firmaba Christos Ferenc. Este nombre, Cristóbal Colón, también si se lee exactamente en su idioma, supuestamente era italiano, es Christos Foros Columbus, la paloma que porta el Cristo. Pero bueno, más allá de todo esto, y tampoco se sabe dónde nació, y no se lo encuentra, si fue de aquí, fue de allá, porque probablemente no existiera ningún Cristóbal Colón, si no fuera la forma en la que este ser decide llamarse, Christos Foros Columbus, la paloma que porta el Cristo y que firma Christos Ferenc, el portador del Cristo. Él en todos lados donde llega se encuentra con que los nativos del lugar les dicen que no era la India, él buscaba la India, todos recuerdan, en la ruta de la seda se había cortado, los persas, bueno, X motivos, historias viejas que seguro todos ya conocen. Él buscaba el nuevo camino a la India porque estaba cortado la ruta de la seda y todos le dicen, esto no es la India, esto es Samarcanda, Vidyala. Y él en sus bitácoras escribe, no encuentro el paso a Indias, por todos lados choco con Amaracá, tierra de los inmortales,
rica o generosa. Amaracá, Anabit y Ala. Que era así como los nativos del lugar llamaban a esta tierra, que hoy conocemos como América. Y nuevamente, esto tenemos que ver cada uno cómo le resuena adentro. No lo busquen acá, nuevamente, fíjense, o sea, no lo busquen en su cabeza, búsquenlo adentro. Pero mismo América, hoy en día, que vendría de Amaracá, tierra de inmortales, se habla mucho de la presencia yo soy, de la presencia I am. Y América justamente es un anagrama que uno lo puede cambiar y que fuera I am race, ¿no? La raza I am, la raza yo soy. Que no hablemos de raza, sino como decir, es realmente, por eso inmortales, porque el ser, cuando me reconozco realmente como ese ser superior que soy, no con el personaje, no con la personalidad, obviamente el ser original que soy es inmortal. La energía se transforma, no se pierde, no se destruye. Dejo este personaje y eventualmente tomaré otro personaje o seguiré mi proceso evolutivo, pero somos inmortales. Entonces, probablemente esa información, que es lo que muchos dicen, esa información estaba en la última edad de oro, estaba en América y fue retirada de América porque se venía todo este proceso de transformación hasta que se dieran los tiempos para que vuelva al lugar donde fue. Y no es por el lugar, nuevamente, sino porque son las coordenadas para que realicemos el proceso de dar esa última vuelta, como bien decía Juanpa, para entrar a esa última edad de oro. A ver, parte de este juego, ¿no? Parte de lo que estamos hablando. Hace mucho que venimos hablando de esto, no es algo que lo estemos hablando ahora o nuevo, pero sí creemos que estamos en el tiempo perfecto para empezar a hablar un poco más claro, a empezar a ser un poco más claros en este juego y en este proceso. Ya creo que se han dado los tiempos y las condiciones para despertar definitivamente. Lo vamos a hacer este fin de semana. Este fin de semana vamos a arrancar con un proceso virtual, donde en un fin de semana vamos a hacer 4 talleres, una locura, online los vamos a hacer. A la mañana, a la tarde del sábado, a la mañana del domingo, a la tarde del domingo. Es un camino que cada uno puede tomarlo entero, cada uno puede tomarlo por partes, cada uno puede verlo como lo quiera hacer. Claudita, si puedes compartir ahí un poco lo que estoy compartiendo. Acá, mientras se comparte eso, sí. María dice, en el libro de oro de Saint Germain, leí que él fue una encarnación de Colón. Totalmente. Es una información que está muy presente y a quien le resuena, le resuena. Y al que no, pues no se complica lo deja con pasar. Eso, pero sí, claramente que es así. Pero bien, el primer taller que vamos a hacer el domingo a la mañana se llama Amaracá, Tierra de Inmortales. Un taller corto donde vamos a ver la responsabilidad, la historia de América, el sexto sol, qué papel fueron jugando estos hombres durante todo este proceso. Vamos a recorrer, por supuesto, a Colón, vamos a ver a San Martín, a Washington, a todos estos hombres que jugaron papeles importantísimos y este lugar y esta historia y por qué la Guadalupe termina siendo un gran símbolo para América, pero para el planeta también, y mostrando un gran tiempo. Bueno, eso lo vamos a estar haciendo el domingo. No, el sábado a la mañana. El sábado a la mañana. El sábado va a ser un fin de semana 9, de locos. 9 de julio a la mañana. El sábado. Un taller de 3 horas. Exacto. Eso lo vamos a estar haciendo el sábado a la mañana. Después, el sábado a la tarde, una vez que recordemos por qué este es el lugar y por qué los habitantes que están aquí tenían que recordar y qué es lo que tenían que recordar. Es el tiempo perfecto y el lugar perfecto. Pero alguien lo puede tomar desde Europa, sí, pero entendiendo y comprendiendo el juego, porque lo vamos a hacer online. ¿Qué es lo que tenían que recordar? La activación, la reconexión y el ser creador que son. Eso lo vamos a estar haciendo el sábado por la tarde. ¿Ya lo tomaste? ¿Ya lo conoces? Bueno, buenísimo. Puedes ver el de la mañana, puedes el de la tarde, o puedes retomar la conexión entendiendo el contexto, que ya va a jugar un proceso distinto. Y entonces, una vez que entendimos por qué era el momento y por qué era el lugar, y qué era lo que somos creadores, y que debíamos recordar, que somos creadores, que lo hacíamos en conexión, pues entonces hay que vencer miedos humanos. El miedo a crear, el miedo a que nos vaya mal. Eso tiene que ver con simplemente una cultura que nos han ido transmitiendo y nos han ido procesando. Y entonces por miedo al fracaso, por miedo a
al que dirán, por miedo a lo que yo pueda pensar de mí mismo, a que el fracaso. Por eso el domingo a la mañana vamos a estar con vencer el miedo al fracaso. Muchas veces alguien dice, yo los vi que los estaban haciendo por separado. Sí, pero ahora es como diciendo, bueno, se los ordenamos para que entiendan por a dónde vamos. El miedo al fracaso el domingo a la mañana. Y el domingo a la tarde, una vez que recordé el lugar, recordé el momento, recordé lo que tenía que recordar la conexión, recuperé a través de tips, trucos, de respaldo, procesos para vencer el miedo al fracaso, pues entonces es momento de crear, que es la segunda parte del taller de activación, pero es el momento de ponernos en marcha, de sanarnos, de recuperar nuestros dones, de crear a través del proceso mágico de la ensoñación, y es el momento de ir para adelante. Estos talleres son separados, pero los vamos a hacer todos juntos, el mismo fin de semana, arrancando completo este fin de semana. Lo vamos a hacer desde aquí, desde Salta, pero los puedes tomar donde vos quieras, y los vamos a encadenar. Es decir, si te vas sumando más, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de, mientras más te vas sumando, mientras más talleres te vas sumando, más descuentos vas teniendo. Pero eso es simplemente la forma en la que te podés ir sumando a este juego. No podés el fin de semana, quedan grabados por 7 días. O sea, mismo el que lo toma ahí tiene 7 días para verlo. Dice, mira, no tengo todos, pero sí me interesa verlo. Entonces, bueno, igualmente quedan 7 días disponibles para que lo vuelvas a ver. Recordando que la información es energía y que tiene una frecuencia. Y que cada vez que vuelvo a pasar por esa información, mi frecuencia no va a ser la misma, entonces voy sintonizando con distintos niveles, distintas capas, distintos niveles de profundidad. Va despertando en mí distintas memorias cada vez más y más. Y ya estamos llegando casi al final. Decidimos juntarnos acá en este tiempo. Yo me vine hasta acá, hasta Salta, para lanzar con esto, y después creemos que están pasando tiempos maravillosos en la Tierra, tiempos fundamentales en la Tierra. Alguien puede decir tiempos terribles. Nosotros decimos, sí, puede ser, pero eso está mostrando que también son tiempos de gran luz, porque no hay un polo sin el otro polo. Y entonces pueden venirse momentos terribles en la Tierra, sí, también se pueden venir, de hecho van a venir juntos, apegados, momentos de gran luz. Y para eso hay que estar preparados. Y por eso creemos que ya es tiempo de que se hable claro, que se entienda mucho. Y alguien dice, yo tomé la activación hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, la tomé por esto, por aquello. Bueno, era momento de entender por qué había que tomarla. Y después vamos a recorrer todo el país. Todo el país. Bueno, estamos cerrando ya, estamos llegando a la hora. Gracias por estar ahí y nos vemos el jueves que viene. Quien quiera saber información de esto, nos escribe por mensaje directo en Facebook o en Instagram. Gracias. Si estás disfrutando de este podcast, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podés dejar también comentarios, sugerencias. Recordá que estamos todos los jueves en vivo, donde podemos interactuar en el momento. También nos encontrás en Apple Podcast y Spotify, donde podés calificarnos hasta con 5 estrellas. En Apple Podcast, además, podés dejar una reseña por escrito. Es la mejor manera de apoyarnos sin que implique un costo monetario de tu parte.